Capítulo primero. Los ejércitos de los antiguos mexicanos. La guerra justa. La rebelión del Mixtón. Miguel León Portilla. Señores del Presidium, queridos amigos. Me da mucho gusto estar aquí para participar con ustedes en una reflexión sobre la historia de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Expresaré una consideración a modo de preámbulo y luego hablaré un poco acerca de la guerra del Mixtón, ignorada por muchos, pero muy importante. El ser humano, como es eminentemente temporal, tiene que recordar lo que ha ocurrido. Situado inevitablemente en su presente, puede ser crítico o no en su recordación. Por lo que necesariamente debe adoptar una actitud de búsqueda del significado de lo ocurrido. Daré un ejemplo de esto. Estando yo hace años en Foix, un pueblo del sur de Francia, estaba por conmemorarse el medio siglo del día D, en el que tuvo lugar el desembarco de las marinas inglesa y norteamericana en Normandía. Estábamos mi mujer y yo en el restaurante del hotel y junto a nosotros había un norteamericano, quien me dijo que él había desembarcado del acorazado Utah. Entonces yo le pregunté, ¿y usted sabe qué es lo que ocurrió ahí? Peló los tamaños ojos y faltó poco para que me diera una bofetada. Sí, yo estuve ahí. ¿Usted supo por qué los aliados escogieron precisamente ese día? Hombre, pues porque tenían que escoger un día cualquiera. No, escogieron por alguna razón ese día. ¿Usted sabe si el espionaje alemán conocía el día escogido? Pues no lo sé. ¿Y usted sabe si la Unión Soviética aprovechó esas acciones para avanzar en el frente hacia Berlín? Pues no lo sé. ¿Y usted sabe qué es lo que estaba ocurriendo en el frente de Italia? Pues no lo sé. ¿Qué contacto mantenían los que iban a desembarcar con los de la resistencia francesa? Tampoco lo sé. Entonces, señor mío, usted vio cómo sus tropas avanzaban, pero no tiene una comprensión de lo que significó todo eso y menos de lo que iba a significar. Después se quedó pensando y me dijo, tampoco lo sé. ¿Y usted sabe hasta qué punto los alemanes con su espionaje tenían noticia de todo esto? Mire, ya deje de hacerme tanta pregunta que no puedo responderle. Tiene usted razón. Recomiéndeme algún libro con la historia sobre el día D. Ven ustedes la mente humana, el historiador en cierta manera tiene que reconstruir lo que ocurrió y respecto del día D tiene que investigar en no pocos archivos, estadounidenses, rusos u otros, todo lo concerniente a ese suceso. En este sentido, el historiador construye el significado en la historia. En este coloquio sobre la historia del ejército mexicano, van a reflexionar acerca de cómo se ha investigado acerca de ella. El ejército mexicano tiene como antecedente la historia de los ejércitos prehispánicos, en particular el de los aztecas o mexicas. Sabemos de la existencia de un ejército muy organizado en los Telpochcaya o casas de jóvenes, en ellos, uno de los temas principales era el conocimiento militar. Tenían sus grados y sabían de las estrategias bélicas. Hay un códice, el florentino, que trata también estos asuntos. En este hay pintada una escena de militares que están examinando un mapa de una ciudad que van a atacar. Era realmente algo muy organizado, eso tiene que ver con topógrafos, ingenieros, etc. Es decir, un ejército bien organizado que tiene una estrategia muy compleja. Por ejemplo, las tropas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué cantidad de recursos tuvieron que acumular para poder dirigir sus acciones, es decir, para transportar sus tropas, alimentarlas, atender a los heridos, etc.? Es muy compleja la logística. Los prehispánicos también, a su manera, tenían una logística. Ellos se movían por concepciones religiosas de expandir el reinado de su deidad suprema, Huitzilopochtli. Cuando se presentaron los españoles que causaron cierto estupor en un principio, pensaron incluso que podía ser el dios Quetzalcóatl que regresaba, pero cuando vieron, por ejemplo, la matanza de Cholula, dijeron, no son dioses, son popolocas, son bárbaros. Los españoles que estaban como huéspedes en México Tenochtitlán recibieron de regreso a Hernán Cortés, quien había salido para combatir a Pánfilo de Narváez, enviado por Diego Velázquez a quitarle el mando. Cuando regresó, Cortés se dio cuenta de todo lo que había ocurrido.
Pedro de Alvarado había causado la matanza del Templo Mayor, Moctezuma iba a ser asesinado, cosa que ocurrió muy pronto y la situación se tornó insostenible. Entonces una noche, los españoles decidieron huir porque vieron que su situación no era sostenible, pero los mexicas se dieron cuenta. Cuitláhuac todavía estaba ahí, puesto que Moctezuma ya había muerto. Así que Cuitláhuac dirigió la acción y los españoles huyeron y perdieron muchísima gente. En los relatos en náhuatl de la visión de los vencidos, que es el testimonio que tenemos de los mexicas, narran: esto lo vimos, esto lo contemplamos. Cuando descansó la flecha, cuando descansó el escudo. Un relato cuenta que cuando pasaron por el canal de los toltecas, que está en lo que es hoy el eje central Lázaro Cárdenas, a un costado del Palacio de Bellas Artes, ya no había necesidad de puentes porque los cadáveres formaban una masa humana. Todas las tropas tlaxcaltecas que venían con los conquistadores, a los que atacaron los mexicas, pasaron encima de los cadáveres. Fue la noche triste para Cortés y noche de alegría para los mexicas. Cuauhtémoc fue un héroe, era un caudillo militar. Él dirigió 80 días de defensa heroica. Se puede decir que la historia de México tiene mucha relación con la historia militar. Voy a decirles dos cosas que no son tan conocidas. Hubo algunos frailes, como Fray Agustín de la Veracruz, que se dedicó a escribir en latín sobre lo que llamaban la de Bello Justo o de la guerra justa. Fray Bartolomé de las Casas, lo mismo. El tema era ¿qué justifica la guerra? Porque la guerra es una cosa muy seria. La guerra para imponerse sobre el enemigo tiene que causar muchas bajas, propias de las filas del que combate, pero también es de desear que, en la lucha, el otro pierda más. Y eso es terrible, matar es muy doloroso. El ser humano no necesariamente es como los animales depredadores, aunque a veces, por desgracia, se comporta igual o peor que ellos. ¿Cuáles pueden ser las causas justas de la guerra? Estos frailes cuando se enfrentaron al tema de la conquista dijeron: no hubo allí ninguna causa justa, no hubo ninguna, ni para salvar las almas de los indios, no se puede emprender una guerra así nada más. Hace poco tiempo, Estados Unidos atacó Irak porque decían que tenían armas de destrucción masiva. Y lo atacó y destruyó como país, con muchos miles de muertos. ¿Fue esa una guerra justa? Otro caso es Siria. Se acusa a su gobierno de haber usado armas químicas. Estados Unidos se preparó para atacar, argumentando que eso era una acción inhumana. En caso de haber realizado su ataque sería una guerra justa. Yo quiero pensar que, en general, nuestro ejército ha estado envuelto en guerras justas. México nunca ha empezado una guerra internacional, nunca. Ha repelido las agresiones. Ha ganado victorias. El ejército francés fue vencido por Zaragoza en Puebla, pero al final aunque los franceses volvieron, se retiraron vencidos. O sea, en ese caso, el ejército mexicano, como dijo Zaragoza, las armas se han cubierto de gloria, porque además se empuñaron con justicia. Después hay muchos episodios. Yo creo que Hidalgo y Morelos, el gran genio militar de Morelos, pelearon también para dar libertad a un pueblo que ya tenía el derecho de recobrarla. Y luego las luchas de la última revolución, aunque hubo facciones, yo creo que, en general, el ejército se portó a la altura de sus ideales. ¿Hubo traidores? Claro que los hubo. Victoriano Huerta, pero el Ejército Nacional, sobre todo el que ahora cumple un siglo, creo que se ha comportado a la altura de sus ideales. Recordemos brevemente esa guerra del Mixtón, que generalmente no se conoce porque los libros no hablan mucho de ella. Vámonos al México de 1540, 19 años después de que Cortés tomó la ciudad de Tenochtitlán. Ese México estaba gobernado por el virrey Antonio de Mendoza. En el norte de Jalisco, que colinda con Zacatecas, se levantó un indio que ya había sido cristianizado, Francisco Tenamastl. ¿Por qué se levantó? Porque estaba harto de los encomenderos, harto de las exacciones y de los abusos. Y se levantó en armas en un lugar estratégico y magnífico. Yo he estado ahí, es un cerro enorme con rocas. El Mixtón, que quiere decir gato. Primero atacaron la pequeña ciudad de Guadalajara, que ya existía. Los que estaban ahí de gobernantes, Oñate e Ibarra, resistieron, pero estaban ante el peligro inminente de caer.
Llegó por ese tiempo Pedro de Alvarado, quien había combatido del lado de Cortés en la conquista de México y había sido bastante terrible. Entonces Alvarado dijo, yo voy a atacarlos al cerro ese. Era el tiempo de aguas, yo he estado ahí en el tiempo de aguas, hay un lodazal terrible. Y le dijeron, señor, no salga usted ahora, a lo que contestó, hombre, a mí gatitos. ¿Qué va? Voy ahora mismo ahí y acabo esta rebelión. Salió, subió, iba su caballerango llevando al caballo, pero se resbaló esa bestia y fue a dar contra Alvarado, dando tumbos y tumbos hasta que levantaron a Alvarado y le preguntaron qué era lo que le dolía. El alma, dijo, y murió a los 2 días. El virrey Mendoza levantó entonces un ejército muy grande, uno de los ejércitos más grandes que ha habido en México. Cerca de 40.000 hombres, claro, con indígenas aliados. Nahuas, purépechas, otomiles, y con ese ejército marchó hasta el Mixtón. Imagínense mover en esa época, que no había vehículos, 40.000 hombres llevando bastimentos, agua, armas adecuadas. No tenían una gran artillería, tenían trabucos, arcabuces. Pues llegaron entonces a sitiar el Mixtón. Ahí estaba Tenamastle. Comenzó la batalla y los del Mixtón se quedaron quietos, viendo cómo los españoles avanzaban, tratando de subir. Ya que había un buen número subiendo, tenían preparadas unas piedras enormes que se las arrojaron y murieron como moscas muchos de los atacantes. Así duró varios días la batalla. Al final, Tenamastle no fue vencido, decidió retirarse y lo hizo. Mendoza tomó prisioneros, se los llevó y se retiró también. ¿Qué pasó luego? Después, Tenamastle, ya cansado de ser perseguido, optó por irse a entregar al nuevo virrey, Luis de Velasco, y este convocó a los jueces a la audiencia. ¿Qué hacemos con este indio? ¿Lo ahorcamos, lo matamos o qué? Mándenlo preso a España. Entonces lo mandaron preso con una partida de presidiarios, encadenado, a Veracruz. Ahí lo embarcaron. ¿Qué dirían? Este indio estúpido, salvaje que se levantó. Él sabía algo de español pero no muy bien, así que llegó a Valladolid, España, y tuvo por cárcel la ciudad. Pero ahí viene una coincidencia increíble. Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indios, estaba en Valladolid y Tenamastle le dio a conocer sus vivencias, a lo que Fray Bartolomé le dio sus argumentos jurídicos. Se dirigieron al Consejo de Indias y Tenamastle habló así. Yo vengo aquí, enviado desde mi tierra, donde he dejado a mi mujer, a mis hijos y a mi pueblo, acusado de ser rebelde e insumiso. Porque me he levantado en armas. ¿Fue una justa causa o no? Si a ustedes vienen los mexicas, aquí en España, se les meten y quieren acabar con sus señores, acabar con sus mujeres, hacer lo que se les antoje, ¿no se rebelarían ustedes? A eso no se le llama rebelarse, se le llama buscar justicia. Y justo bello, la guerra justa. Y viene el alegato. Una guerra de ideas, porque señores, así como hay guerra de armas, también hay guerra de ideas. Por eso en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, hay un Consejo de Seguridad que antes de lanzarse a una guerra busca encontrar argumentos conciliatorios. Yo pienso que la guerra de Irak fue injustísima. Lo pienso y estoy dispuesto a demostrarlo. Se acusó al presidente de Irak de que tenía armas de destrucción masiva. Nunca aparecieron, nunca. Lo que sí tenía ese país era petróleo y eso interesaba. Cuando se reunieron el presidente inglés, el norteamericano e invitaron al español, me pareció la peor locura para España, ya que este último ha tenido la enemistad de Inglaterra siempre y Estados Unidos en el 98 acabó con todo lo que le quedaba de posesiones. Entonces, el señor Aznar, no me explico cómo tontamente vino a México a tratar de convencer al presidente Fox. Yo confieso que escribí un artículo, tanto en El País de España como en La Jornada de México, diciendo que sería la peor locura de México sumarse a esa agresión. Iba en contra de toda nuestra historia, en contra de la historia del Ejército Nacional, meterse en una guerra y no se metió, afortunadamente. Ya hemos visto cómo quedó deshecho Irak, está deshecho un país con tanta riqueza cultural, con petróleo. Miles de muertos, miles, y de norteamericanos muchos miles también. Así continúa la guerra en Afganistán y cualquier día en Irán. Otra anécdota para terminar con esta reflexión introductoria.
Cuando se descubrió en el Templo Mayor de Tenochtitlan la Coyolxauhqui, se organizó una exposición de arte en la National Gallery de Washington. La National Gallery es el templo del arte en Estados Unidos. El principal periódico de ese país, The Washington Post, publicó un artículo que sostenía: se está profanando nuestro santuario máximo del arte con esos objetos de los sanguinolientos aztecas. Entonces un profesor norteamericano, amigo de México, el gran historiador George Kubler, mandó un escrito a ese diario que decía poco más o menos: es cierto que los mexicas hacían sacrificios para poder con ellos fortalecer al sol, como los cristianos aceptan un sacrificio humano, el de Jesús, para salvar a los hombres. Son dos procesos paralelos para nosotros los norteamericanos. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial hemos estado metidos en guerras, injustas todas. La de Corea, la de Vietnam y todas las que han seguido. Los mexicas luchaban para fortalecer al sol, para que no se acabara la edad del mundo, pero nosotros vamos a hacer lo contrario de los mexicas, porque puede haber una conflagración mundial y acabar con la humanidad. Ese puede ser el destino que tenemos. Santo remedio, nadie abrió el pico, nadie. Ahí se tipifica que es la guerra justa. Para terminar, quiero mencionar otra cosa curiosa. En México, en 1583, desde luego ya había imprenta, que se instaló en México en 1539, se publicó un libro titulado Diálogos Militares, de un militar que se llamaba Diego García de Palacios. Ese señor, en sus diálogos militares, se plantea qué es un ejército, cómo se organiza un ejército, cómo son sus mandos, cómo se producen las armas, cómo se fabrica un arcabuz, cómo se obtiene la pólvora, cómo se estructuran las diversas unidades del ejército, todo eso. Y de estrategia también. Aquí en México, en 1583. En medio de todo, en la Nueva España no todo fue malo. Tuvieron a esos frailes que defendieron la guerra justa y condenaron la conquista. Y luego está este otro señor, que reflexiona sobre la guerra. Yo creo que ustedes, militares de México, tienen una larga historia, una gran tradición y las conferencias que ustedes van a recibir de los colegas historiadores los harán sentirse orgullosos de la profesión que han adoptado. Muchas gracias por su atención.